¿ya? La Revolución Francesa se dio en el año 1789 al año 1899, ¿no? Es un principio para buscar acerca de la libertad, ¿ya? Una etapa donde se conduce al pueblo a la libertad, ¿no? En esa búsqueda de la libertad del pueblo, en búsqueda de fundamentales de sus derechos, se da lo que es la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, asimismo, tenemos unos objetivos que vamos a trazarnos para el día de hoy. Comprender la Revolución Francesa como una rebelión de principios políticos, sociales, ante el antiguo régimen de reyes absolutistas o también acerca de las monarquías absolutistas. Ya van a buscar algunos principios en derechos fundamentales del ser humano. Asimismo, podemos ver también otro punto de reconocer y apreciar las proyecciones de la Revolución Francesa en el mundo contemporáneo. ¿Qué nos ayudó o qué hemos podido implantar nosotros en parte de la Revolución Francesa? Entonces, tener la Revolución Francesa ayuda mucho a todos nosotros para entender algunos principios que vamos a tener, digamos, nosotros propiamente, ¿no? Esa historia universal. Entonces, en este principio es un proceso social y político que se va a desarrollar en Francia entre los años 1789 al año 1799, ¿no? Donde va a iniciar ya lo que se llama la era napoleónica, hasta esa etapa. Entonces, como nosotros, bajo los principios de la Revolución Francesa, fueron con un lema desde la primera constitución política que se da en ellos, de libertad, igualdad y fraternidad. Son grandes principios que se van a dar, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, bajo esos principios de libertad, igualdad y fraternidad, entonces va a distinguir lo que es la sociedad francesa. Entonces, esta sociedad francesa antes de la revolución estaba de esta manera, entre privilegiados y no privilegiados. Y los privilegiados, que eran el clero, la nobleza y el pueblo, perdón, el clero y la nobleza, y los no privilegiados, el pueblo. Entonces aquí vemos, ¿no? Los altos clerados, a veces algunos vemos lo que es la nobleza, la familia del rey, ya los privilegiados, entonces la iglesia y parte del rey son los privilegiados. Mientras que había un grupo en el pueblo, vamos a hablar de burgueses, vamos a hablar de campesinos, vamos a hablar de muchos otros, ya, que ellos son los no privilegiados. ¿Ya? Y el 97% son los no privilegiados y el 3% son los privilegiados. Entonces, siendo así, se veía un momento un poco complicado, ¿ya? Muy, muy complicado a la Revolución Francesa, digamos, el tiempo antiguo, y entonces vemos más detallado lo que es los privilegiados, ¿ya? Y entre los privilegiados podríamos ver, aquí vemos, toda la parte del clero, ¿no? Ahí vemos toda la nobleza, mientras en el tercer estado estamos viendo, ¿no? Intelectuales, campesinos, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? Lo que están dando campesinos libres, campesinos, los esclavos, ¿ya? Todo lo que, ya, burgueses, ¿ya? Comerciantes, toda esa parte lo vemos, ¿no? Artesanos, todo se ven aquí. Seguido esto, vemos algunos puntos de la sociedad francesa ya del siglo XVIII. Vamos a ver ese primer estado, bien constituido ya, cuando hablamos esto es bueno explicar primer estado, segundo estado y tercer estado. Vamos a detallar entre el primer y segundo estado el privilegiado, el primer estado. En el primer estado se encuentra el clero formado por religiosos, ya ellos tenían el privilegio de recibir los diezmos de los tributos en todo caso, ¿no? ¿Ya? Ellos no pagaban impuestos, recibían el tributo, ¿no? De la iglesia. Por otro lado estaba la nobleza, formada por un grupo que tenía un título de nobleza, eran dueños de gran parte de la tierra, ocupaban grandes cargos en la administración del ejército, ¿no? Ahí vemos, ya tampoco pagaban impuestos. El segundo estado. Y en el tercer estado vemos acerca del campesino, el artesano, el burgués, lo que constituye la fuerza de trabajo y ellos son los que pagaban impuestos. ¿Ya? Vemos el primer, segundo estado, digamos, ¿no? Por encima del tercer estado, ¿no? Entonces, la nobleza y el clero abusando del pueblo, ¿ya? Entonces, esto vemos que se dio mucho en esos tiempos. Bueno, ha ido mejorando sustancialmente,
ha ido mejor, ya que vamos a ver después de esto algunas causas por qué se dieron la Revolución Francesa. Las causas principales de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Vamos a ver aquí algunos aspectos como las causas más influyentes que se dieron, ¿no? En esas causas más influyentes podríamos ver la sociedad en sectores privilegiados y no privilegiados, y decíamos que el 3% es el privilegiado entre el primer y segundo estado, y el no privilegiado que hablaríamos del, eh, digamos, el no privilegiado del tercer estado abarcaba el 70 no, perdón, el 97%, ¿no? El 97% de. Y entonces, en esas divisiones influyentes podemos ver aquí cómo se da, ¿no? Un gran porcentaje del no privilegiado, ¿no? Que le decía antes, el 97%. ¿Ya? El no privilegiado y el clero y la nobleza, que es el primer, segundo estado, los privilegiados que abarquen el 3%, ¿no? Mínimo. ¿Ya? Eso fue una causa muy influyente del cual fue detonante también para que se dé esta revolución. Otras causas más influyentes serían la mala administración de Luis XVI y María Antonieta. Se dice que ellos daban una gran vida, una vida de lujo, mientras el pueblo, digamos, moría de hambre. Asimismo, también habían tenido una crisis de la mala administración que venían de un antecedente ya del año 56, o sea, digamos unos 20 años atrás aproximadamente, habían sufrido digamos, una batalla, una guerra entre Francia e Inglaterra. Inglaterra salió venciendo. Entonces, aun cuando Inglaterra salió venciendo, ya que habíamos visto también en la clase de ilustración, se ha podido ver que ellos también habían tenido una crisis, por eso habían incrementado los ingleses ya sus impuestos a sus colonias. Francia, que había salido, digamos, derrotado, con mucha mayor razón había una crisis económica con ellos. Entonces eso también fue una mala administración que se dio. ¿Y quién sufre? Sufría el pueblo, ¿no? Ellos se dan una gran vida, ¿no? El lujo que se da. Eso también va a dar. Entonces aquí otro de los puntos que se da, que el financiamiento, ya que Francia va a financiar para la independencia digamos, a las 13 colonias. Peor todavía, mucha mayor crisis que van a tener, ¿no? Y el pueblo de ellos está muriendo de hambre. Entonces, otra de las causas podemos ver el excesivo impuestos que recaía sobre los campesinos, ¿no? Como le decía anteriormente, son los que van a sufrir. Las malas cosechas, peor todavía, van a hacer el encarecimiento de los productos. Y el que va a subir de precio se llama el pan. De ahí sale un título, ¿no? El pan grande, ¿no? El pan, digamos, del costo excesivo del trigo, y de ahí también el pan se va a elevar fuerte en el precio, ¿no? Ahí vemos el 16. Otra causa, vemos el tercer estado exigía, ya que en el tercer estado había algunos intelectuales también que exigían acerca de este principio de los ilustrados. Esos grandes ideólogos ilustrados como Montesquieu, como Rousseau, ya que habían aportado mucho a estas reformas, a un nuevo modelo de división de poderes con Montesquieu, ¿no? Implantar una constitución política, reconocer los derechos del ser humano, ya el hombre nace libre y con el tiempo no lo esclavizan, todos esos principios tratar de imponer, ¿no? Tratar de poner en práctica en todo caso. Entonces eso beneficiaba al tercer estado. Eso sería tal vez otra de las causas también que van a ayudar, ¿no? ¿Ya? Y asimismo también ellos buscaban tener representación en la administración pública, ya que el tercer estado no lo tenía, ¿no? Son los que administran, son los nobles, y ellos son los que determinan más o menos los precios, y los comerciantes son algunos burgueses adinerados también. Y aún así ellos no tienen la administración del cargo público. No, los que tienen el cargo público son la gente de la nobleza. Eso molestó mucho también, digamos, a los burgueses, ¿no? Entonces vemos un representante como Robespierre, ¿no? Uno de los grandes representantes que va a ser en estos tiempos. Vamos a ver un poquito más adelante qué ocurrió con él. También podemos ver como una causa el ejemplo de la independencia y de los Estados Unidos, que se llevaron en práctica acerca de lo que va a ser o llevar en práctica la idea de los grandes ilustrados, ¿no? O sea, la idea de estos grandes ilustrados se puso en práctica.
Claro que sí, pero esto se ve en práctica bajo los ideales, ¿ya? De estos grandes ilustrados, digamos, vuelvo a reiterar, puesto en práctica. Asimismo, podríamos ver que que estos mismos tiempos se dice que uno de los principios que había hecho era bien, como había mucha, digamos, crisis que se habían dado, el Luis XVI va a convocar a estados generales. En estados generales habían 1.200 representantes que se va a dar en este tercer estado. Digamos, en esta, perdón, Asamblea General. En esta Asamblea General hay 1.200 representantes. Entre los representantes que van a ir, digamos, en este Senado, están 300 del primer estado, representando al primer estado, en todo caso son 300 senadores. 300 senadores representando al segundo estado. Y el tercer estado tenía 600 representantes. O sea, el tercer estado tiene 600 representantes. Esto de aquí, este Estado Generales del año 1789, era para discutir temas acerca de los puntos de la crisis económica que está sufriendo Francia, ¿no? Para poder aliviar cuál es digamos, la parte económica o cómo resolvemos, digamos, esta crisis económica. En eso se dice que los representantes del tercer estado aprovecharon y ellos trataron de imponer un poco diferente. Lo que ellos buscaban es que los votos sean de manera individual. Entonces les convenía también al tercer estado, porque si es de manera individual y ya no grupal, entonces, dicho de esa manera, pesa mucho, ¿no? Ya que son 600 votos, son la mitad. Mientras cuando se daba en grupo, ya, ahí no era por entonces el grupo, ¿no? El grupo del primer estado votaban, ¿no? Vamos a poner que votaban a favor, ¿no? Del rey. El segundo estado votan a favor del rey. El tercer estado pierde. ¿Por qué? Porque es un solo voto, ¿no? En cambio, si buscaban ellos la representación ya de manera individual, entonces son 300 del primer estado, son 300 del segundo estado y son 600 del tercer estado. Entonces el tercer estado busca, ¿no? Ese tipo de votos que se den en el Senado, en sus representantes. Eso incomoda digamos, al rey Luis XVI y va a desconocer ya acerca de, digamos, de este punto. Asimismo, también en esos estados generales, ellos van a hacer un cuaderno de quejas. ¿Qué hace ese cuaderno de quejas? Los representantes de terceros estados de la burguesía elaboran un cuaderno de quejas, ya de las situaciones como ellos vivían, y ese cuaderno de quejas lo van a plasmar en esa reunión de estado general. O sea, ellos buscan que digamos, lo que ellos tienen, digamos, como causas que le afectan, o también algunas desventajas que tienen en este estado, entonces lo que ellos buscan es ya que el rey les escuche y asimismo también digamos, les empieza a tratar, ¿no? Como, digamos, ya no como una clase no privilegiada, o por lo menos tengan algunos derechos bajo este régimen. Eso es lo que ellos buscaban y para eso lanzaron todas sus quejas, a eso le llaman el cuaderno de quejas y finalmente eso lo plasmaron. Ahora, cuando digamos, el rey les hace caso, no les hizo caso. El rey no les hizo caso, ya en estos estados generales, no les hace caso y finalmente ahí va a haber digamos, va a haber un tema muy fuerte del tercer estado. ¿Ya? Eso lo vemos en un momento. Entonces, ¿qué sucede? Dice acá, para resolver el problema económico, Luis va a convocar estados generales donde construye la participación de los tres estados, como le decía, ¿no? 300 representantes del primer estado, 300 del segundo estado y 600 del tercer estado. Eso fue el 5 de mayo de 1789. Entonces, ante este punto, ¿ya? El tercer estado no va a lograr tener, digamos, apoyo, ¿ya? Entonces, Luis XVI cree que esto puede generar un problema para el primer, segundo estado, entonces los sectores privilegiados no estaban dispuestos a ceder, ¿no? No estaban dispuestos a ceder esa forma o esos reclamos, ni tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el tercer estado
va a nombrar, ya ellos van a ver lo que se llama el Estado o la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en una Asamblea Nacional Constituyente, ya, el tercer Estado, al no llegar a los acuerdos ¿qué hace? El tercer Estado crea la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? Y ahí van a empezar a ellos tener sus sesiones, ¿no? Entonces, en esa Asamblea Nacional Constituyente del tercer Estado, ellos van en un lugar donde se llama ya, el juego de la pelota, ya en un lugar donde se hacía deporte, ahí se reúnen finalmente para constituir ya una constitución. Entonces, en esa misma reunión que el tercer estado logra realizar posteriormente al 5 de mayo, ahora ya sería el 20 de mayo, entonces ellos hacen un juramento, ¿no? En ese juego de la pelota, hacen un juramento, lo cual también es conocido como el juramento a la pelota. ¿En qué consiste este juramento? Ellos decían, no, no vamos a parar hasta, decían los burgueses del tercer estado, obviamente los que eran, los que sentían que deberían tener mejores condiciones, ya que ellos eran, pues, no, los comerciantes. Entonces, estos adinerados decían, no vamos a parar hasta que Francia tenga una constitución, ¿no? Y eso se da el 20 de junio del año 1789. Entonces continúan así ellos, ¿no? Haciendo, digamos, su protesta, el tercer estado, su asamblea, ¿no? El juramento de la pelota que lo llaman, y de ahí vamos a ver ya lo que se va a dar más adelante ya, ¿no? El 14 de julio, donde finalmente ellos empiezan a hacer su reunión constituida de manera general y se conoce tal vez como la toma de la Bastilla. Esa toma de la Bastilla, que es el 14 de julio, se considera digamos, un aspecto muy importante o el inicio de lo que ya va a ser la Revolución Francesa, ¿no? Porque a partir de aquí ya el tercer estado empieza a reclamar con mucha mayor solidez, ¿no? Esto se da el inicio, la toma de la Bastilla se considera como el inicio de la Revolución Francesa, uno de los acontecimientos más importantes que hubo, ¿no? Vamos a ver cómo dieron, ¿no? Su pelea, cómo estuvieron ellos, ¿no? La mujer con palo y todo lo demás, ¿no? Mira. Ya, entonces esto era lo que ocurría, ¿no? Ocurría estos grandes, terribles situaciones, lo que era el antiguo régimen, ¿no? El tercer estado está abajo, ¿ya? Y el primer, segundo estado, pues arriba y no aprovechándose. Ahora ya va un poco a ser un poco diferente, ¿ya? Ya por lo menos los burgueses ya tienen alguna representatividad, ¿ya? Ahí podemos ver. Ahora, vamos a hablar, digamos, esta forma rápida en etapas. Las etapas que vamos a visualizar serían las siguientes. En las etapas de la Revolución Francesa, ¿ya? Vemos que en el año 1789, como anteriormente le veíamos, ahí tratan de que se va a dar los primeros pasos para que puedan darse en una asamblea general, al no ser escuchados en la asamblea general, el tercer estado van a nombrarlo, van a reunirse en una Asamblea Nacional Constituyente, hacen un juramento a la pelota, lo que así se conoce, ¿no? Donde se hacía, porque donde jugaban, digamos, deporte, ahí es donde se van a reunir, y entonces el tercer estado va a tratar de que, en cierta manera, con su juramento, decir, ¿no? No vamos a parar, dicen los burgueses, hasta finalmente, porque ahí había intelectuales también, ¿no? No vamos a parar hasta que redactemos una constitución en beneficio del pueblo, en beneficio de ellos, ¿no? De los burgueses. Esto va a llegar hasta el año 1791, ¿ya? Donde finalmente se van a hacer y se va a aprobar la primera constitución, ya con la separación de poderes, ya en el año 1791. A partir del año 1792 se va a dar la abolición de la monarquía, o sea, la monarquía termina con la creación de la constitución, porque a partir del año 1792 se da lo que se llama la famosa convención, y en la famosa convención se da la abolición a la monarquía absoluta, ya se proclama república, o sea, esta es la etapa de la república, ¿ya? Se va el arresto de Luis XVI,
ya se va a dar unas guerras internas y externas también de parte de, entre algunos de estos grupos, porque no todos los grupos, o dicho de otra manera, no todos los del tercer estado estaban en una sola línea, ¿no? Hay otros grupos, como los jacobinos, son los que van a llegar al poder, ¿no? Varios grupos hay en esta Revolución Francesa, internamente, ¿no? No todos estaban, digamos, vuelvo a decir, puestos de acuerdo. Entonces, eso va a darse hasta el año 1795, porque en el año 1795, ya después de que se han derrotado Robespierre con los jacobinos, van a ingresar un nuevo grupo llamado los famosos directorios. ¿Ya? Esa sería la otra, digamos, otra forma de dar. ¿Por qué directorios? Porque a partir de aquí se va a dar una nueva constitución, el año 1795. ¿No? Y ahí entra el directorio. Y ahí se va a dar unas luchas internas, ¿ya? Entre quién debería estar, ¿no? ¿Ya? Entre los burgueses hay muchos disputa hasta el año 1799 cuando ya ingresa Napoleón. Eso vamos a, digamos, tener como antecedente importante. Ahora, vamos a ver todavía algunos puntos rápidos, por favor. Las etapas de la revolución, de esta manera lo vemos. Ahí está, la Asamblea Constituyente, hasta el año 92, aprobando en el año 1791, ¿ya? La constitución, digamos, la primera constitución, ya con los principios de libertad, igualdad, fraternidad. Ahora estamos haciendo un resumen, ¿ya? ¿Ya? Asimismo, es la división de poderes en esa primera constitución. Aparece la etapa 2 del año 1792 a 95, ya elegidos por sufragio. Hay dos posturas fuertes que va a salir ahí, los jacobinos y los girondinos. Hay un grupo, ¿no? Mucho más radical eran los jacobinos. Entonces, finalmente el grupo de los jacobinos van a ingresar al poder, ¿no? bajo, bajo Robespierre, ¿no? Entonces empiezan a tratar de reducir a Luis XVI, ya temporalmente lo restituyen a Luis XVI, pero finalmente lo que hacen es arrestarlo y eh, digamos arrestarlo y finalmente mandarlo a la guillotina, ¿no? O sea, lo decapitaron, ¿ya? Le dieron muerte a Luis XVI. Entonces, ahí también en esa etapa se considera la etapa del año 1793, ya una época de la República, pero una república de terror, ya que la República debía ingresar al 92, y una república de terror. ¿Por qué de terror? Porque habían con Robespierre y otros más los que van a instaurar digamos, un terror. ¿En qué era el terror? Eran bastante radicales estos que van a ingresar al poder, a esta república, y van a tratar de fijar los precios de los artículos de primera necesidad, o sea, van a fijar todo lo que se van las leyes acerca de los precios de la primera necesidad, establecer las enseñanzas de manera obligatoria y gratuita, ¿ya? Entonces, se dice terrible el terror porque era, digamos, un grupo radical, ¿no? Como ya le he dicho en un momento, ¿no? Más adelante se da la segunda constitución. Termina, y porque Robespierre también, digamos, va a terminar por una etapa bastante cruel para Francia, ¿ya? Entonces va a ingresar otro modelo, ¿no? Llamado los directorios. Entonces, cuando ingresan los directorios, ahí ya no solamente Robespierre, un grupo están considerando, ahora ya va a haber un nuevo modelo, se va a dar la segunda constitución. Entonces, en esta segunda constitución van a quedar a cargo de 5 directores, ¿ya? Ya sería a cargo del control de los girondinos, no, no eran tan radicales ese grupo. Entonces, con ellos se crean una nueva constitución, sería la segunda constitución, ¿ya? Y vamos a ver un periodo tal vez inestable, donde las oposiciones de los otros grupos, no bastante, se van levantando, entonces hay una lucha interna fuerte allá, ¿no? Del año 95 en adelante. Entonces comienza a ser conocida la figura de Napoleón poco a poco, ¿ya? Y entonces habían otros grupos como, por ejemplo, Austria, quería que la monarquía vuelva, a los austriacos querían también, digamos, de entrar a esa lucha interna que están teniendo, de tal manera que derrocar y volver a instalar o instaurar sería las monarquías antiguas, ¿no? Las monarquías absolutas. Entonces Napoleón se va a levantar desde Italia y va a derrotar a los austriacos, ¿ya? Entonces ahí nace la figura de Napoleón y finalmente va a dar un golpe de estado a los girondinos, ¿ya? Y él va a instalar lo que sería
el estado, digamos, al estados directorios y va a él instalar lo que se conoce ya el grupo de, digamos, de los consulados, ¿no? Ya va a aparecer el consulado. Eso sería ya la otra etapa de la era napoleónica. Muy bien, hasta aquí, por favor, terminamos la clase y vamos a dar